las naciones. Gloria a Dios, que esto sea para la edificación de sus vidas. Seguimos adelante. Nosotros estamos dando estas enseñanzas de la oración, sobre la oración, cómo orar, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe de Lima, Perú, en el distrito de Orella. Muchas bendiciones, hermanos. Amén. Y comenzamos ahora con orar sin desmayar. Amén. Orar sin desmayar. La verdadera oración debe ser hecha con el Espíritu Santo, o de lo contrario fallará en el acto de la oración misma. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo se ha quedado como nuestro ayudador. Él se ha quedado para estar con nosotros, para darnos sabiduría, si tenemos dolor, si tenemos angustia, pena, para ser nuestro consolador también. Amén. Entonces, si Él se ha quedado como nuestro ayudador, entonces nuestra oración es con Él. Él nos ayuda. Él ayuda a nuestro espíritu para poder dirigirnos al Padre en absoluta reverencia, ¿no? Y confiados de que lo que nosotros vamos a decir, el Espíritu Santo nos está diciendo cómo orar. Nosotros, yo me imagino que somos ante Dios como unas criaturitas recién que nos están llevando de la mano, y que cuando se encuentran con el papá, con la mamá o con un familiar, le están diciendo: oye, saluda a tu tío. No, yo lo veo a mi nieta: oye, saluda a tu tío, oye, saluda a tu hermano, oye, saluda a tu papá. No, yo me imagino así, de la mano con el Espíritu Santo, Él poniendo en nosotros las palabras para dirigirnos al Padre. Por eso dice que nuestra oración sin el Espíritu Santo fallará esa oración, porque por sí misma no sabríamos nosotros cómo dirigirnos al Padre. La oración es una ordenanza de Dios que debe continuar con la persona mientras estemos en esta tierra. Pero como dijimos antes, no es posible para una persona disponer su corazón para con Dios en oración, ni mantenerlo en esa comunión, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. En consecuencia, con el fin de continuar en oración con Dios, de vez en cuando debemos estar con el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Qué quiere decir esto? El estar con el Espíritu Santo. Nuestra vida es con Él. Si nosotros entendemos qué cosa es estar con el Espíritu Santo, si nosotros entendemos qué es orar con el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo debe vivir con nosotros cada instante de nuestras vidas. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Entonces, cuando nos acercamos a orar al Padre, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Amén o no amén? Por eso dice que tenemos que orar con el Espíritu Santo, porque nuestra vida sin Él no seríamos cristianos. Si nosotros caminamos sin el Espíritu Santo, seríamos como las personas que todavía no reciben a Cristo, que todavía no tienen el nuevo nacimiento. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Cristo le dijo a sus discípulos que deberían orar siempre sin desmayar. Vamos a Lucas 18:1. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De nuevo, las Escrituras nos dicen que en esto tenemos una definición de un hipócrita. Es fuerte, hermano, ¿no? O continuará en oración, o por el contrario, su oración no será en el poder. Esto es, en el espíritu de oración, sino solo será un fingimiento. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, solamente somos hipócritas ante Dios cuando oramos. Estamos fingiendo orar. ¿De qué manera lo entendemos, hermanos? Yo creo que nosotros como cristianos, desde que abrimos nuestros ojos, le damos gracias a Dios por el milagro que hemos recibido de poder todavía contemplar la luz del nuevo día. Ese es el milagro
que Dios nos entrega cada día. Agradecemos ese milagro y automáticamente agradecemos al Espíritu Santo por estar con nosotros y en nosotros, con quien vamos a continuar viviendo, con quien vamos a seguir. Entonces nos apoderamos del Espíritu Santo que ya está con nosotros, lo abrazamos. Por eso decía Benijín, ¿no? Que él decía todas las mañanas apenas se levantaba, que él decía: buenos días, Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros de igual manera tenemos que agradecerle a Dios porque el Espíritu está con nosotros, vivimos con Él. A donde vamos, hermanos, no solamente es orar con el Espíritu Santo, es comer con el Espíritu Santo, es vestirte con el Espíritu Santo, es ir, hermanos, es ir a comprar con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso es estar con el Espíritu Santo. Job 27:10. Job 27:10. Gloria a Dios. Job, después de Proverbios, ¿no es cierto? Job 27:10. Gloria a Dios. Antes de Salmos, Job 27:10. Gloria a Dios. Se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Por esta falta, entre otras, Jesús declaró que los hipócritas sufrirían muchas aflicciones. Amén. ¿Ya? Repito. Aquí pregunta Job. En Job nos dice, según la Biblia, no estoy hablando de lo mío, sino en la Biblia, ¿no? Job 27:10. Se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Como no invocamos a Dios en todo tiempo, como nosotros hacemos lo que queremos hacer muchas veces en la carne, como dice en lo natural, el mundo dice, nos mandamos, ¿sí? Nos mandamos a hacer lo que la carne quiere. ¿Y qué no sé lo que está sucediendo ahí? No lo estamos haciendo con el Espíritu Santo. Entonces dice, por esta falta, en otras, Jesús declaró que los hipócritas sufrirían muchas aflicciones. ¿Amén o no amén? Es fácil para muchos caer del poder de la oración a una pura formalidad, y resulta de lo más difícil proseguir en nuestros deberes, especialmente en la oración. La oración es un deber y una actividad tal que una persona no puede empezar sin él. ¿Sin quién? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, porque Él es quien nos inspira a hacerlo en un estado mental positivo de oración, y al hacerlo nos ayuda a que nuestras oraciones asciendan a los oídos del Padre Celestial. O sea que si lo hacemos sin el Espíritu, lo hacemos en la carne, simplemente somos hipócritas, estamos fingiendo orar. Es más, no tenemos al Espíritu Santo quien nos está guiando en la oración, por lo tanto nuestras oraciones se van al aire, y nunca tenemos respuesta. Y escuchamos de muchos que dicen, pero yo estoy que oro, llevo años orando y no tengo respuesta. ¿De qué manera estamos orando? ¿De qué manera se están dirigiendo a Dios? ¿Cómo están viviendo? ¿Están viviendo con el Espíritu Santo? ¿O están viviendo solo en su carne, haciendo lo que la carne quiere? Jacob no solo empezó su oración, sino que se mantuvo en ella. Podemos ver en Génesis 32:26. Génesis 32:26. Manuelito, ¿por ahí no hay una Biblia que les prestes a los hermanos? Por favor. No, a los hermanos que han venido recién. A Jackie. Sí, saca una nueva Biblia. Gloria a Dios.
tenemos que ver Génesis 32, 26. Todo cristiano anda con su arma, hermanos. Amén o no. 32, 26. Es que se tiene que confirmar lo que yo estoy diciendo, que está en la palabra. Porque si no, si solamente escuchan, no se sabe si es cuestión mía, si yo solo lo digo o lo está diciendo la Biblia. Amén. Génesis 32, 26. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Génesis 32, 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa es la actitud de los piadosos, de los que verdaderamente aman a Dios. No, Señor, yo no voy a descansar de orar hasta no recibir tu respuesta. Amén. Si yo no creo, si yo he orado, he clamado, he pedido y no estoy segura de recibir, no puedo agradecer. ¿Sí o no? Porque la palabra dice: pide y agradece. ¿Y qué se agradece? Lo que uno recibe. Pero yo no puedo agradecer lo que yo no creo haber recibido, ¿sí o no? Pero si a mí el Espíritu Santo me da la convicción de que yo ya clamé y pedí, ya lo tengo, entonces simplemente agradezco y ya no vuelvo a pedir más. ¿Sí o no? Amén. Esta fue la actitud de Jacob. Él dijo: no, Señor, no te dejaré si no me bendices. Oseas 12, del 4 al 6. Oseas 12. Oseas está en el antiguo antes del nuevo. Oseas antes de Joel y después de Daniel. Oseas 12, del 4 al 6. Amén. Antiguo. Y dijo: gloria a Dios. Amén. Y dice, versículo 4: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pero esto no podía suceder sin el Espíritu Santo en oración. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Entramos, tenemos entrada libre con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sube y baja del cielo. Miren qué hermoso. Él sube y baja del cielo. Él dice que redarguye el corazón de Dios. Él va y toca el corazón de Dios, va, ministra el corazón de Dios, y luego lo que recibe de Dios, lo que Dios le habla o lo que Él ve de Dios, el Espíritu Santo regresa y nos revela. ¿En qué momento te revela? Cuando tienes la comunión con Dios, ¿verdad? Cuando estás con Él mismo, inclusive estás haciendo tus cosas y tienes al Espíritu Santo, el Espíritu te está hablando. Ayer me decía, yo estaba cocinando, lavando, creo mi servicio, y me dice: quiero que prosperes en todo. Y le digo: gracias, Señor, así como prospera tu alma. Qué lindo, hermano. El Espíritu nos habla con la palabra. Entonces, Él quiere que prospere en todo. ¿Qué me estaba diciendo? El Espíritu estaba hablando conmigo, ¿no? Es hermoso. Gloria a Dios. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Gloria a Dios. Efesios 2:18. Gloria a Dios. Efesios 2:18.
por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los unos y los otros, todos tenemos entrada por un mismo Espíritu. Todos. Encontramos la misma enseñanza en un notable pasaje de Judas, cuando mediante el juicio de Dios sobre los impíos, Él anima a los santos a orar, a mantenerse firmes y a aferrarse a la fe del Evangelio. La oración era un medio excelente para aferrarse a la fe, sin el cual ellos nunca serían capaces de lograrlos. Si nosotros no nos aferramos al Espíritu Santo por medio de la fe, nunca podremos entrar a la presencia del Padre. No podríamos orar, ni mucho menos recibir lo que estamos nosotros pidiendo. Amén. Judas 20, antes de Apocalipsis, al final, antes de comenzar Apocalipsis. Judas 20. Gloria a Dios. Judas 20. Gloria a Dios. Amén. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Nosotros nos edificamos en la fe, ¿o no? La palabra nos está diciendo que nosotros nos edificamos sobre nuestra santísima fe. Si tenemos fe, orando en el Espíritu Santo, estamos santificando. Nos santificamos, nos edificamos. ¿Qué quiere decir edificar, hermanos? Edificar, crecer, avanzar, de peldaño en peldaño. ¿Amén o no amén? Amén. Amén, hermano. Si nosotros no nos edificamos, nunca vamos a crecer. Vamos a seguir igual. ¿Por qué? Porque no tenemos a quien nos va a ayudar a conocer a Dios, a entrar a su presencia, a orar, a clamar y a pedir. Es como si hubiera dicho: hermanos, así como la vida es solo para los creyentes que permanecen firmes, ustedes no podrán sostenerse firmes en la fe a menos que continúen orando en el Espíritu Santo. El diablo y el anticristo engañan y defraudan al mundo, manteniendo a las personas en la pura formalidad de los deberes aparte del Espíritu. Los mantendrán en la formalidad de la predicación, de escuchar, de orar, etc. Estos son los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder y se apartan de Dios. O sea, no, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que Él nos está diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, sino está diciendo aquel que solamente confiesa o habla en su carne, o camina en su carne y no con el poder del Espíritu Santo. Amén. Ora con el Espíritu y la mente. Ora con el Espíritu y la mente. ¿Qué es orar con el Espíritu y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el Espíritu y también con el entendimiento. Por lo tanto escribió: oraré con el Espíritu, y luego agregó: pero oraré también con el entendimiento. Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos, tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc.,
era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes, esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente. Esforzarse por la edificación de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿De la iglesia de Corintios? De los que iglesia somos nosotros. Entonces ellos tenían que esforzarse por la edificación de cada uno de los que se congregaban en la iglesia de Corintios. Esa era la obligación de ellos, de hacer entender, de conocer, de dar palabra para que puedan ser edificados. Entonces, hermanos, tenían que orar no solo con el corazón, sino también con el entendimiento. Pablo dice: yo oraré con mi corazón, pero también con el entendimiento. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos repitiendo nada más, estamos orando nada más, y nuestro entendimiento, nuestra mente está fuera de nosotros, está en otras preocupaciones, está en otras inquietudes, pero no está la mente y el corazón unidos para clamar a Dios. Por eso dice: tenemos que orar con el corazón y con el entendimiento. ¿Qué quiere decir concentrarse? Hermanos, cuando uno está orando, a todos nos pasa, a mí también me pasa, pero cuando yo estoy orando y me doy cuenta inmediatamente, yo agarro y digo: mente, en el nombre de Jesús te sometes a mi espíritu. Inmediatamente, en el nombre de Jesús te sometes a mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que Satanás me meta dardos. ¿A dónde meten los dardos? Primero a la mente. Entonces te mandan los dardos para distracción, te mandan los dardos para sacarte de la concentración que tú tienes con Dios. Entonces automáticamente lo mismo estás orando, y sin embargo tu cuerpo, tu carne está viendo que esto está fuera de su sitio. Entonces: sí, Señor, ya, Señor, jala hasta el otro lado, lo acomoda, vuelve para el otro lado y sigues orando. ¿Qué cosa está sucediendo? Tu carne te está distrayendo. Entonces, en el nombre de Jesús, carne, te sometes a mi espíritu. Nosotros tenemos que estar guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está siendo guiado por el Espíritu Santo. El diablo no le gusta cuando uno está orando. Te manda sueño. Te manda sueño, automáticamente te cierra. ¿Por qué? Porque no quiere que tu mente entre nada, no quiere que tu mente se mantenga así, igualita, cerradita, que no entre nada de Dios. ¿Para qué? Para que tú no sepas de qué manera acercarte a Dios, de qué manera vas a orar, de qué manera vas a clamar. No puedes. ¿Por qué? Porque el otro se encarga. No lo hagas, no escuches, mejor duérmete, mira, descansa, más tranquilito, estás cansado, descansa. El diablo es bien considerado, ¿sí? Bien considerado, que no puede, para que no deje crecer, no deje edificar a los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que caminar como Dios nos ha dejado establecido. Pablo dijo, vamos a 1 Corintios 14, del 14 al 19. 1 Corintios 14. Gloria a Dios. Aleluya. Pueda Romanos. 1 Corintios 14, del 14 al 19. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Del 14 al 19. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5
busco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo que lo que se hace sin él. Esta verdad eleva el apóstol a orar por los colosenses, pidiendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oro por los efesios pidiendo que Dios les diera, según Efesios 1:17, podemos ver Efesios 1:17, gloria a Dios. Efesios 1, versículo 17. Aleluya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oró por los filipenses pidiendo que Dios los llevara a abundar. Filipenses 1, del 9 al 11. Seguimos ahí nomás damos vuelta. Filipenses 1, del 9 al 11. Gloria a Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Amén? ¿O no amén, hermanos? Amén, ¿verdad? Pablo oró por todas las iglesias, porque las iglesias también, las primeras iglesias o las iglesias primitivas, también estaban sufriendo por falta de entendimiento. También ellos estaban por soberbia, también oraban por orgullo, caminaban también de esa manera. Ellos creían ser los mejores, ¿no? Ellos creían que porque sabían orar en lengua ya era lo mejor, que toda la iglesia escuche que sabía orar en lengua. Pero los demás ni entendían, ni él mismo entendía, porque era su espíritu el que oraba a Dios. Así que cuando oramos en lenguas, ¿verdad, hermanos? ¿Sabemos lo que estamos diciendo? No, nosotros no lo sabemos, a no ser que nos revele el Espíritu Santo de lo que estamos diciendo. Pero nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios, llega directo. ¿Por qué? Porque Él, como espíritu, sí se entiende, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que nos dé el entendimiento de la oración en lenguas. Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quisieren ser personas de oración. Debemos de entender nosotros, el entendimiento tiene que ser apropiado para que podamos unirnos en oración. La formación de las oraciones correctas se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que está orando. Aunque usted se halle en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiende esto, bien puede suceder que usted no desee estas cosas o que se manifieste tan frío o tibio en desearlas, que Dios permitirá que sea reacio o pedirlas. Esto es lo que sucedió en la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual
les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa tan tibios para Cristo que Él amenazó con vomitarlos de su boca. Apocalipsis 3, 16 y 17. Apocalipsis 3, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan, pero si ellos no comprenden el sentido de las palabras, hay una gran diferencia entre ambos, aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual de las cosas que desea y expresa mediante palabras, conocerá mucho más en cuanto a recibir o no recibir sus deseos que los otros que oran solo con palabras pero sin conocimiento. Las personas que oran con palabras simplemente sin el conocimiento de que debe orar con el Espíritu de Dios, solamente está perdiendo su tiempo, no recibe nada. Pero si oramos con el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu mora en nosotros, por algo somos templo del Espíritu Santo, entonces este cuerpo, este templo se mantiene limpio, puro y sin mancha. Por lo tanto, cuando oro, tiene que subir nuestra oración como olor fragante a Dios, tiene que subir como un incienso fragante a la presencia de Dios, nuestra oración. Pero si nosotros no sabemos, no conocemos, entonces vamos a repetir las palabras solas, pero las palabras solas es como este mueble que no tiene alma, que no siente, simplemente lo movemos de un lado a otro lado. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Entienden o no entienden lo que es vivir sin el Espíritu? Gloria a Dios. El entendimiento espiritual deberá ver en el corazón de Dios una disposición y voluntad para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita mediante su entendimiento espiritual. David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él, y lo mismo sucedió con la mujer cananea. A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo, ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento, una ternura y disposición de su corazón a salvar, lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba. Tuvo que entender, lo entendió, el Espíritu le reveló lo que Cristo había hecho. Porque cuando Cristo hablaba en parábolas, ¿recuerdan? Cuando Jesucristo predicaba, no hablaba claramente, oye, tú, ven, mira, tú vas a caminar a la esquina y te caes. No, oye, mira, si tú volteas, no haces, te vas a morir. No hablaba eso. Cristo hablaba y explicaba a su manera. ¿Para qué? Para que la persona comience a meditar y a entender lo que Cristo estaba diciendo. ¿Amén o no amén? Amén. ¿No? Entonces, hoy en día estamos en mejor condición y en mejor situación porque tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se ha quedado con nosotros, quien nos revela. Él nos revela qué es lo que nos va a suceder, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de caminar. Y eso es desde que abrimos nuestros ojos. Desde que abrimos nuestros ojos, le damos gracias a Dios por el día. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque estás conmigo. Señor, te entrego este día con todos sus afanes. Tú camina conmigo, Señor, bendito Dios. Guía mis pasos a donde yo tenga que ir. Y gracias, Señor, porque todo este día está guiado por ti. Todo este día
es que todos se lo entregamos a Dios. ¿Amén o no amén? Amén, hermano. Vamos a Mateo 15 del 22 al 28. Mateo 15. Gloria a Dios. Mateo 15 del 22 al 28. Gloria a Dios. Mateo 15, 22 al 28. El entendimiento espiritual, esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores, llevará al alma a buscar a Dios y clamar por su perdón. Si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la vista, lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención. Pero si llega a adquirir conocimiento de su valor, se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse de ella, para cogerla. Así pasa con las almas en el concerniente a las cosas de Dios. Cuando la persona llega a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta, y cuanto más les mandaban callarse, más clamaban, levantaban su voz hasta que el Señor los oyó y respondió a su necesidad. Amén. ¿Qué dice Mateo? Perdón, hemos pasado de Mateo 15 de 22 al 28, ¿verdad? Y no se ha leído, pero vamos a ver, Mateo 15 del 22 al 28, para leer lo que nos dice después el Señor. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? 22. Del 22 Al 28. Y he aquí una mujer cananea que había... Está bien, Mateo 15 del 22 al 28. Está bien. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces acá hemos visto cómo Jesús le hablaba a aquella mujer que no creía, a aquella mujer que no tenía todavía a Dios en su corazón, que no tenía el Espíritu. En una palabra, era aquella persona que era inconversa, pero que escuchó que Cristo sanaba, y por amor a su hijo corrió a pedirle a Jesús que por favor sanara a su hijo. ¿Y qué hizo él? No es bueno que del pan, le dice, no es bueno que se le dé el pan de los amos ¿a quién? A los perros. Hermanos, aquellos que no tienen a Cristo, Dios los considera perros. Perros. ¿Ah? Al que no tiene a Cristo, ¿saben por qué? Los perros solamente tienen
abono para las plantas, así quedan los perros. Pero el Hijo de Dios tiene espíritu. Entonces acá le dice, no es bueno, le dice. Pero la mujer entendió, está bien, sí Señor, le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Insistió, clamó y pidió. Y Dios, viendo cómo ella, con esa piedad, con esa humillación, hermano, se humilló a Dios con esa humildad, y Jesús le dijo, está bien, anda, que tu hija sanará. La humildad, ¿cómo llega cómo somos verdaderamente humildes nosotros, hermanos, ante Dios? Mateo 20, del 29 al 31, que nos dice, Mateo 20, del 29 al 31. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callase, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros podemos clamar y decir, Señor, que sean abiertos nuestros ojos? Porque nosotros hasta esta hora, hasta este tiempo, nos decimos ser cristianos y seguimos con los ojos cerrados, no conocemos a Cristo, hermano. Todavía porque no conocemos su palabra, estamos todavía caminando, como les decía al inicio, como aquellas criaturitas que recién comienzan a dar sus pasos, que recién comienzan a hablar para acercarnos a Dios. Estamos como ellos. Todavía alguien tiene que decirnos, oye, anda ahora, oye, anda a la iglesia, oye, hoy día es domingo y es el día que Dios nos espera. Todavía tenemos que estar esperando, hermanos, eso. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios dijo en sus 10 mandamientos, ¿qué dijo? Los 10 mandamientos encerraban en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, no vas a pecar. Si tú amas a Dios, no vas a robar. Si tú amas a Dios, vas a santificar la fiesta. ¿Qué fiesta? No la del Señor de los Milagros, no la de Santa Rosita. No vas a santificar esas fiestas ni de todos los santos. Las fiestas son las que tu iglesia tiene establecido: el día domingo de culto, los días jueves de culto y el día martes de oración. Son días que Dios nos espera en este lugar. Son días que Él está aquí y que nosotros tenemos que venir. Esos son los días de fiesta para Dios. Venimos a la iglesia gozosos, venimos a gozarnos, no venimos a descansar, hermano. La iglesia no es para descansar, la iglesia es para alabar, para adorar, para danzar, para abrazarnos a Dios, para abrir nuestros oídos, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso venimos a la iglesia, hermano. El día que nos toca a nosotros venir a la iglesia, ese día duerme todo el día si quieres y levántate a la hora que tienes que venir a la iglesia, reposado, descansado, para recibir, para que el Espíritu te abrace y el Espíritu te dé el entendimiento. Amén. Y si amas al prójimo, dice, ama al prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, vas a amar a tu hermano. Pero si tú no te amas, no vas a amar a nadie. ¿Por qué? Porque tú no vas a dar lo que no tienes. Así de sencillo. Nadie da lo que no tiene. Nosotros damos, ¿qué tenemos? El amor de Cristo. Por lo tanto, ese amor está en nosotros, que nos llena. El amor de Dios nos satura. Pero nos satura ¿con qué amor? El amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Recordemos eso, hermano. Por eso dice que la oración tiene que ser con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Tu oración por ti sola, si tú te levantas y no le das los buenos días al Espíritu Santo, te levantas en tu carne a correr, a hacer tus cosas,
correr, preparar lonchera, salir y volando y en la calle, Señor, gracias por lo que tú me has dado, Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias. ¿Y a dónde lo dejamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos va a guiar en la oración. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la presencia del Padre. Él es el que nos va a guiar durante todo nuestro trajinar mientras estemos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que esto nos ayude a meditar, que nos ayude a entender lo que es verdaderamente la oración y de qué manera recibimos la respuesta cuando nosotros clamamos a Dios. Que Dios les bendiga.